Buen día, estudiantes. Entonces vamos con el tema para el día de hoy en nuestra área de contabilidad. Vamos entonces con el ahorro. Esta palabra ya es muy familiar para la mayoría de nosotros, pero vamos entonces a ver exactamente a qué se refiere ese concepto. Miremos entonces qué es. Dice, es parte de los ingresos que se guarda para utilizar más tarde, ya sea para enfrentar una emergencia o cumplir con una meta personal. Entonces, parte de los ingresos, recordemos que ingresos ya hemos venido trabajando esta palabra, ¿cierto? El ingreso puede ser el dinero que recibimos a cambio de un trabajo. Ojo, y una emergencia, ahí los dibujos nos pueden representar una enfermedad, ¿cierto? Nosotros no estamos exentos de que en cualquier momento nos enfermemos, nos duela una muela, que nos duela el estómago, tengamos que ir al médico, hay que pagar el transporte, hay que pagar los medicamentos. Entonces, el ahorro nos sirve para eso, para utilizar el dinero más tarde. Por eso es que se guarda, ¿cierto? Y cumplir una meta personal ya es cuando más que todo nosotros hacemos unos ahorros programados para pagarnos estudios, para comprar cosas. Ya más adelante vamos entonces a ver también lo que nos puede ayudar con el ahorro, ¿vale? Continuamos entonces, hijos. ¿Cómo ahorrar? Entonces, acá vamos a tener en cuenta dos palabras importantes. La primera, ¿cómo ahorro? Yo ahorro economizando. Economizar es una palabra indispensable para el ahorro. ¿Qué significa economizar? Gastar menos dinero a través de un consumo inteligente, ¿cierto? Y el consumo inteligente, ya hemos visto ese término, ¿cierto? Y lo hemos venido trabajando acerca de cómo poder elegir entre las necesidades y los deseos, ¿cierto? Que yo debo saber elegir entre una necesidad, algo que es indispensable para mí o algo que yo deseo, ¿vale? Y la otra palabrita que tenemos en cuenta en cómo ahorrar es que nosotros podemos ahorrar a partir de un patrimonio. ¿Qué significa patrimonio? Cuando nosotros adquirimos bienes que nos quedan a nombre de nosotros o a nombre de nuestra familia. Es decir, carros, casas, apartamentos, fincas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sus padres de familia tendrán el patrimonio del apartamento, de la casa o tendrán un carro. Todo eso es patrimonio y eso nos ayuda a ahorrar. Entonces, economizar en estos momentos y pensar en comprar un patrimonio. Eso también nos sirve como ahorro. ¿Por qué nos sirve como ahorro comprar estos bienes y más que todo la parte de finca raíz, es decir, casas o apartamentos? Porque estos bienes se van valorizando cada día más y podemos obtener una ganancia a partir de una venta. ¿Listo? En los carros no sucede mucho eso. En los carros sí se suelen desvalorizar, pero sí sirve como patrimonio. Muy bien. Vamos ahora entonces con la importancia de ahorrar. ¿M? Es muy importante tener en cuenta los siguientes 4 tips que les voy a dar para saber la importancia del ahorro. Entonces, ahorramos, vea, reitero acá, para emergencias. Así tendrás dinero para atender circunstancias no previstas como enfermedades, accidentes, entre otros, ¿no? Ya lo expliqué previamente entonces para oportunidades. Entonces pueden presentarse en oportunidades únicas a las que con dinero ahorrado podrás acceder a ellas sin necesidad de un financiamiento. Acá hablamos más que todo es de pronto cuando nosotros logramos obtener artículos a partir de promociones, ¿cierto? Que a veces dicen, no, 50% de descuento en tal artículo si pagas en efectivo, en un televisor, por ejemplo. Entonces, no vamos a perder esa oportunidad. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos venido ahorrando dinero, puedo utilizar ese dinero para obtener ese artículo, ¿cierto? Muy bien. Para educación, importantísimo también esto. Muchas veces la educación representa un gasto elevado. Si te organizas, lo podrás asumir sin problemas. Generalmente, los padres de familia siempre suelen pensar en el futuro de ustedes y constantemente les dicen, estudien, que el estudio es la única herencia que se les deja, que por favor, que por favor. Pero entonces, si ustedes se pusieran a averiguar un poquito, o quizá los que tienen hermanos mayores se van a dar cuenta que un semestre en una universidad privada es costoso.
Y en una universidad pública puede que no sea muy costoso, pero igual estudiar en una universidad pública cuando es de manera presencial implica muchos gastos. ¿M? En este caso, en nosotros en donde estamos, la oportunidad más cercana sería Bogotá, pero entonces el ingreso deberíamos tener en cuenta los gastos de transportes, los materiales, que el almuerzo, que si todo el día. ¿M? Entonces es muy importante que desde pequeños sepamos que debemos ahorrar muy bien para nuestra educación. Y por último, para comprar casa propia. Este es el sueño de muchas familias, ¿cierto? Tener un lugar propio donde vivir y dejar pues de pagar un arriendo. A la mayoría de personas no sucede, entonces ese es un propósito que yo sé que muchas familias lo hicieron o lo están haciendo, ¿cierto? En alguno de sus casos, cuando llegaron a vivir en donde están, y si es propio, pues los papás tuvieron que haber hecho un previo ahorro y un esfuerzo adicional y ajustar un poco como sus cuentas, ¿cierto? Ahí donde entra la palabra economizar, pues para poder tener un ahorro para comprar la vivienda. ¿Listo? Entonces, esto debe aparecer en su cuaderno, bien organizadito, todo lo que aparece acá en el video, los conceptos importantes. Y en las instrucciones les dejaré entonces las actividades que hay que realizar. Que tengan un buen día entonces, chicos.